¿Está Estados Unidos repitiendo el error de Roma? La paradoja del sobreesfuerzo sin colonias. ¿Qué es un imperio si ya no hay reyes ni colonias? Hace 2000 años, el Imperio Romano gobernaba desde el desierto de Libia hasta las nieves de Escocia. Hoy, Estados Unidos no tiene colonias formales, pero mantiene más de 750 instalaciones militares en unos 80 países. ¿Es esto un imperio o algo nuevo? En este video, no usaremos opiniones. Usaremos datos, historiadores y economistas para responder. ¿Está Estados Unidos cometiendo los mismos errores que destruyeron a Roma? El sobreesfuerzo, la trampa que rompió a Roma. A finales del siglo III, el Imperio Romano entró en una profunda crisis. No por una sola causa, sino por una combinación mortal. 1. Militar, defendía más de 7.000 kilómetros de fronteras, desde el Rin hasta el Éufrates, frente a pueblos germánicos, sármatas y el Imperio Sasánida. 2. Política, entre los años 235 y 284, hubo al menos 26 emperadores reconocidos oficialmente y muchos más usurpadores. La mayoría murió violentamente. 3. Financiera, para financiar ejércitos y donativos a las tropas, los emperadores acuñaron monedas con menos y menos plata. En el año 64, el denario contenía 94% de plata. Para el año 268, su contenido de plata era menos del 2%. Esta devaluación provocó una inflación rápida que arruinó a comerciantes, campesinos y funcionarios. El historiador Edward Gibbon escribió en el año 1776. Los gastos de lujo y la guerra superaron con creces los ingresos del Estado. Pero fue el historiador Paul Kennedy quien, en año 1987, acuñó el término clave, sobreesfuerzo imperial. Su tesis, cuando un poder hegemónico extiende su compromiso militar más allá de lo que su base económica puede sostener, entra en declive. Estados Unidos. ¿Imperio sin imperio? Estados Unidos no administra colonias, pero ejerce una hegemonía global sin precedentes. El dólar estadounidense representa el 59% de las reservas mundiales de divisas y se usa en el 88% de las transacciones internacionales en moneda extranjera. Estados Unidos gasta en defensa más que China, Rusia, India, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Arabia Saudita y Corea del Sur combinados. En 2023, su gasto militar fue de $877.000 millones, equivalente al 3.5% del PIB. Pero su deuda federal bruta superó los $34.7 billones en enero de 2024, lo que equivale a más del 120% del PIB. El historiador y economista Neil Ferguson ha descrito a Estados Unidos como un imperio por deuda. Su poder se basa en la confianza global en el dólar y en su capacidad para financiarse barato. Pero advierte, la historia enseña que toda hegemonía financiera tiene un límite. La trampa moderna, guerras, deuda y desigualdad. Roma no cayó solo por invasiones externas. Se desintegró desde dentro. Las élites acapararon tierras públicas, latifundia. Los campesinos perdieron sus medios de subsistencia y el ejército se reclutó cada vez más entre bárbaros que no tenían lealtad al imperio. Hoy, Estados Unidos enfrenta la mayor desigualdad de riqueza desde la década de 1920. El 1% más rico posee el 32.3% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre posee solo el 2.6%. El historiador Walter Shaddell argumenta en La Gran Niveladora que la desigualdad extrema solo se reduce mediante 4 jinetes del apocalipsis: guerra total, colapso estatal, revolución o pandemia. Además, la polarización política y social ha alcanzado niveles comparables a los previos a la guerra civil. El historiador Peter Turchin ha desarrollado un modelo de presiones estructurales que identifica del 2020 al 2025 como un pico de inestabilidad sociopolítica en Estados Unidos.
comparable a 1860 y 1960, diferencias que salvan, o ilusiones. Algunos destacan tres diferencias clave. 1. Estados Unidos no administra colonias directas, sino que opera mediante alianzas, bases y acuerdos financieros. 2. El dólar sigue siendo la moneda de reserva global, a diferencia del denario devaluado. 3. Estados Unidos posee una ventaja tecnológica sin paralelo, desde satélites hasta inteligencia artificial. Pero el antropólogo Joseph Tentor advierte en La caída de las sociedades complejas. Las sociedades colapsan no por falta de recursos, sino cuando el costo marginal de complejidad adicional supera sus beneficios. Hoy, Estados Unidos gasta miles de millones en burocracia defensiva, subsidios corporativos y operaciones globales, mientras su infraestructura doméstica envejece y su clase media se estanca. El problema no es el tamaño del imperio. Es el desequilibrio entre lo que da y lo que toma. Colapso o transformación. Roma no desapareció de golpe. Su mitad oriental, el Imperio Bizantino, sobrevivió más de 1000 años después de la caída de Roma en el año 476. Sus leyes, su lengua y su sistema administrativo siguen influyendo hoy. ¿Podría Estados Unidos seguir un camino similar? No como un colapso violento, sino como una transformación hacia un orden multipolar, donde China, la Unión Europea, India, Brasil y África ganen autonomía. Pero para eso, debe aprender la lección más antigua de la historia. Ningún imperio dura para siempre si no cuida a su gente, su economía y su cohesión social. El poder no se mide solo por cuánto controlas, sino por cuánto te necesitan los demás. La trampa moderna, guerras, deuda y desigualdad. Como escribió el pensador magrebí Ibn Khaldún en el siglo XIV. Las naciones tienen una vida, como los seres humanos. Nacen, crecen, envejecen y mueren. Porque el conocimiento no es de un solo pueblo. Es de todos los que miran al pasado. Para construir un futuro con justicia.